Caen los bonos y las acciones en Argentina y aumenta el dólar paralelo o blue después de la primera vuelta en las elecciones presidenciales. El candidato y ministro de Economía Sergio Massa y su rival Javier Milei del Partido La Libertad Avanza van a la segunda vuelta en medio de una gran incertidumbre en los mercados y los inversores. ¿Cómo se proyecta la economía en Argentina con las propuestas de ambos candidatos? Lo averiguamos. Y para ello saludamos y damos la bienvenida a Ricardo Delgado, presidente de Analítica, consultora de empresas y negocios, quien se encuentra en Buenos Aires. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿los mercados tienen tan claro qué es lo que proponen o qué es lo que pueden hacer en materia económica Massa o Javier Milei en caso de convertirse en presidentes de la Argentina? Bueno, Iván, la verdad es que todavía no hay detalles demasiado profundos de los planes económicos, en particular y paradójicamente del plan económico del actual ministro de Economía, candidato a presidente, Sergio Massa, que es el que ha ganado la primera vuelta electoral. Sí queda claro, con alguna precisión mayor, lo que en principio haría Javier Milei de triunfar el 19 de noviembre en este balotaje, que es básicamente dolarizar la economía argentina, y el hecho de que haya salido segundo cuando en las primarias había ganado la elección de manera poco esperada, permitió que este día lunes, el día posterior a la elección, los mercados y digamos en particular los activos y el dólar en la Argentina no hayan sufrido una turbulencia demasiado mayúscula, si bien por supuesto en los primeros tiempos, en las primeras horas, la caída de los bonos ha sido muy significativa, sobre todo los bonos externos argentinos. Todavía, digamos, hay un espacio como para pensar que la visión de los inversores y la menor chance que tiene Javier Milei, por haber salido segundo en el balotaje, de ser electo presidente e impulsar una dolarización en el país, hacen que esa combinación, digamos, permite pensar una transición hasta el 19 de noviembre, cuando se dé la segunda vuelta electoral, un poco más ordenada. Sin dudas va a haber turbulencias, como siempre sucede en la economía argentina antes de una elección, y más en una situación compleja en términos inflacionarios como la que vivimos hoy. Hablemos en principio de Massa, que como bien decías, ese es el actual ministro de Economía y quien salió primero en el balotaje, quien está llevando las riendas de la economía de la Argentina en este momento y no tiene números muy auspiciosos para mostrar, entre ellos un 138% de inflación interanual. No ha dado mayores detalles de cómo sería su política económica, pero todo hace pensar que sería muy distinto a lo que está haciendo ahora, que cambiaría. Él insiste en que su gobierno iniciaría el 10 de diciembre, que es la fecha en que asume el nuevo presidente, y trata un poco de desmarcarse del actual gobierno. Pero ¿podrá lograrlo? ¿Podrá hacerlo? ¿Qué es lo que están viendo los mercados respecto a Massa? Bueno, uno de los temas centrales para estabilizar la economía argentina, para bajar la inflación de manera consistente, creíble y que pueda ser perdurable en el tiempo, es solucionar el déficit fiscal, arreglar las cuentas públicas, alcanzar un presupuesto equilibrado. Y aquí hay dos modelos. El modelo de Javier Milei es el famoso modelo de la motosierra, que es cortar abruptamente gastos, digamos, en diferentes áreas. Incluso se habló de cortar la obra pública en la Argentina, realmente cuestiones bastante complejas en términos de poder o de su factibilidad, por un lado, y por el otro, hay, insisto, poco detalle en relación a lo que quiere hacer el actual ministro de Economía en caso de ser presidente. Algún indicio lo podemos bucear en lo que se está discutiendo ahora mismo en el Congreso argentino, que es intentar reducir o eliminar exenciones tributarias. Hay una enorme cantidad de sectores que pagan menos impuestos o que no pagan directamente impuestos, por ejemplo los jueces en la Argentina, y entonces hay toda una discusión parlamentaria para justamente intentar lograr que algunos de esos impuestos, algunos tienen que ver con consumos esenciales, como un IVA reducido para la leche, por ejemplo, algunos de esos sectores y algunos de esos impuestos empiecen a pagarse, y creo que por ese lado
es la visión de Massa de reducir el déficit fiscal. Por un lado, la motosierra, bajar abruptamente el gasto, y por otro lado, tratar de hacer que los sectores que no están pagando impuestos o que pagan menos impuestos empiecen a pagar y de esa manera reducir el déficit público. Ricardo, y ahora, ¿cuán factible es que los sectores que no pagan impuestos los paguen y que Milei pueda aplicar esta motosierra, digamos, entre comillas, que pueda recortar todos los gastos, que pueda dolarizar, como dice? Porque él había arrancado su campaña diciendo que esto iba a ser como muy inmediato y después que no, que su plan es de acá a 35 años. En lo concreto, ¿hay margen para que cada uno haga lo que dice que va a hacer? Yo te diría, empezando por el plan motosierra de Javier Milei, yo te diría que hay poco margen para aplicar recortes draconianos, drásticos, violentos sobre sectores, digamos, que insumen gasto público en la Argentina, más allá de ciertas lógicas que hay que arreglar. Por ejemplo, los subsidios económicos, que son básicamente subsidios a la energía, al consumo de gas y electricidad, que en la Argentina están fuertemente subsidiados. Eso se puede reducir, se debe reducir, y allí sí podría haber algún tipo de ahorro. Pero pensemos, Iván, que el gasto primario en la Argentina está compuesto casi en un 40% por el sistema previsional, por jubilaciones, por pensiones, y hoy están en niveles realmente, las jubilaciones más bajas, en los niveles mínimos, casi de la serie histórica, y una enorme cantidad, más del 80% en la Argentina percibe una jubilación mínima. De los adultos mayores están en una situación muy complicada, insisto, con una tasa de inflación que este año probablemente se acerca al 170% anual. Entonces, ese es un problema. Por el otro lado, eliminar exenciones. Hay una enorme cantidad de sectores, decía la justicia, también hay un régimen previsional, un régimen promocional en la isla de Tierra del Fuego, al sur de la Argentina, que hace que los que producen allí no paguen impuestos, ni el IVA, ni el impuesto a las ganancias. Hay exenciones a algunos activos, digamos, financieros, por ejemplo, que no pagan impuesto a las ganancias, decía también a ciertos consumos esenciales. En fin, hay una enorme cantidad de lugares en donde uno puede recortar. Finalmente, digamos, de la capacidad política que tenga el nuevo gobierno para negociar con esos distintos sectores y actores productivos y sociales, dependerá la factibilidad de aumentar y hacer que esos impuestos se logren pagar. Ahora, me parece que es insuficiente solamente creer que la Argentina va a reducir su déficit fiscal y a llevar, llevar el presupuesto a una situación de equilibrio solamente haciendo que algunos que no pagan impuestos o que pagan menos empiecen a pagar. Bueno, veremos qué le depara el futuro a la Argentina. En principio, ¿quién es su próximo presidente? Que eso se va a definir el 19 de noviembre en el balotaje, en la segunda vuelta. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Con la claridad de siempre, era Ricardo Delgado, presidente de Analítica, consultora de empresas y negocios. Estuvo aquí con nosotros en CNN Dinero.